hoy día tenemos que partir con materia nueva, ¿sí? Porque la semana pasada los 3 días fueron de ejercitación, así que con eso ya se cerró todo lo del primer certamen. Entonces vamos a partir definiendo un nuevo, ¿cómo decirlo? Un nuevo elemento matemático con el que vamos a trabajar, que es la sucesión, ¿sí? A ver, se me pegó el tablet donde lo dejé ahí sin ocupar, lo reinicio. Y ahí sí. Entonces, como les decía, vamos a ver un concepto nuevo, que es el concepto de sucesión. Entonces, obviamente, tenemos que definirlo primero, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define una sucesión? Una sucesión es una relación, o si es que están más familiarizados con el concepto de función, es lo mismo, en donde nosotros tomamos un número natural y obtenemos un número real, ¿sí? O sea, es como una máquina, por así decirlo, que uno le mete cualquier número natural y obtiene un número real, ¿sí? Los naturales, recuerden que son los números con los que uno cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿sí? De acuerdo a alguna ley de asignación, o sea, en otras palabras, de acuerdo a alguna fórmula, como les decía. Ahora, al enésimo término, o al término enésimo de esta sucesión, que está asociada al número n, lo vamos a denotar, o sea, la anotación de esto va a ser con una letra minúscula. Y esa letra va a tener un subíndice n, ¿ya? Entonces, como ejemplo, para que quede claro lo que es una sucesión, esto de aquí es una sucesión, porque fíjense, si yo le ingreso un número natural, ¿sí? El n es un número natural, entonces al hacer esta operación, yo obtengo un número real asociado a ese natural. Entonces, por ejemplo, si el n valiera 1, este 1, si se inserta en esta fórmula, 1 partido por 1 es 1, ¿sí? Entonces, el primer término de esta sucesión es a sub 1, porque estamos trabajando con n igual a 1, y eso vale 1, ¿ya? Entonces, al final una sucesión es eso, es una fórmula que uno le inserta naturales y obtiene lo que sea, ¿sí? Si el n vale 2, ustedes toman este 2, lo insertan ahí, y les queda que el segundo término sería un medio, ¿sí? Porque así nos dice la definición, po. Al término enésimo asociado al número natural n. O sea, al segundo término asociado a 2, al tercer término asociado a 3, al quinto término asociado a 5, etcétera, ¿sí? Entonces, si es que nosotros comenzamos a reemplazar naturales en esta fórmula, vamos a tener que los términos de la sucesión están en este conjunto. ¿Por qué? Porque cuando el n vale 1, obtienen 1, ¿sí? Cuando el n vale 2, obtienen un medio. Cuando el n vale 3, el tercer término de la sucesión es un tercio. Cuando el n vale 4, el cuarto término de la sucesión es un cuarto, ¿sí? Y así ustedes pueden continuar hasta el infinito. Entonces, primera pregunta, ¿queda claro el concepto de sucesión? ¿Algo que no hayan comprendido? Sí, profe. Ya. Entonces, al final, la sucesión es eso, es una formulita que ustedes le ponen un natural y obtienen un número. ¿Ya? Entonces, estamos bien. Ya. Otra cosa,
que es como el problema opuesto, por así decirlo. Si nosotros tuviésemos esto, muchas veces a nosotros nos va a interesar encontrar la fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, en la definición, que es lo que dije, es una relación que dado un natural entrega un número real. Y eso lo hace mediante una fórmula, ¿sí? Entonces, como les decía, da una colección ahora ordenada de números reales, o sea, algo de ese estilo, ¿sí? La fórmula del término enésimo corresponde a la relación algebraica entre un elemento de la colección y su posición, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo diese esta colección, está aquí, eso es una sucesión, ¿sí? Y la fórmula con la que yo obtengo esa sucesión es cosa de darse cuenta. Aquí van los números impares, ¿cierto? Y nosotros conocemos la fórmula para un número impar. Es esta de acá. Y si no me creen, hagamos la prueba. Si el n vale 1, nos queda 2 por 1, 2, menos 1, 1. Ahí está el primer término de la sucesión, ¿sí? Si el n vale 2, nos queda 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ahí está el segundo término de la sucesión. Si el n vale 3, tenemos 2 por 3, 6, menos 1, 5. Ahí está el tercer término de la sucesión, ¿sí? Entonces, eso es la fórmula del término enésimo. Si nosotros tenemos un conjunto, una colección, llámenlo como quieran, de números que tienen un cierto orden, la fórmula no es nada más que, la fórmula del término enésimo no es nada más que la fórmula en donde yo inserto la posición y obtengo el número, ¿sí? Por ejemplo, este está en la posición 2. Reemplazo el 2, como les decía, y el resultado es justo el número, ¿ya? Otro ejemplo, la fórmula para la segunda, para esta. Tenemos un 1, después un 4, después un 9, después un 16, 25 y así sucesivamente. Entonces, Aarón, Dígame, profe. ¿qué relación ve usted en estos números? ¿Ve alguna? Porque, por ejemplo, la de arriba eran los números impares. Esta de acá, ¿tiene alguna relación? Si te fijas, son los números, los cuadrados, Sí, ¿cierto? El 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado, el 5 al cuadrado. O sea, en otras palabras, ¿cuál sería la fórmula del término enésimo? Sería n al cuadrado, ¿sí? Uno reemplaza la posición, por ejemplo, la posición de este es el 3, ¿sí? Se reemplaza acá, 3 al cuadrado es 9, que es justo el valor que está en esa posición, ¿ya? La siguiente es más fácil.
¿Por qué? Porque el número es el mismo número de la sucesión, o sea, de la posición. Así que la fórmula es simplemente n. Uno reemplaza el 1 acá, o sea, la posición 1 y obtiene el número 1. Reemplaza la posición 2 y obtiene el número 2. ¿Sí? Reemplaza la posición 3 y obtiene el número 3. ¿Ya? El siguiente ejemplo fue el ejemplo que di en la definición. Bueno, en realidad casi. Me faltó el 1. Ya, pero dejémoslo así. En cada término de la sucesión, el numerador es 1. ¿Sí? Entonces, ahí estaría bien. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿qué es lo que debería poner acá abajo para que si yo inserto un 1, me dé un medio? Si yo inserto un 2, me dé un tercio. Si yo inserto 3, me dé un cuarto. ¿Cuál deberá ser el denominador? ¿No sería la misma fracción? No, porque si yo inserto, si fuera la misma fracción, o sea, por ejemplo, el n, si yo inserto el 1, me da un 1 y me tiene que dar un medio. No, pues yo dije la misma fracción como tal, completa, un medio. Uno partido un medio. Ahí, Ujú. eso nos daría 2 y eso nos daría 2 siempre, independiente Ah, del ya. n, ¿cierto? Sí, perdón, me equivoqué. Sí, no importa, está bien. Entonces, si nosotros, básicamente esto, si nosotros insertamos un 1, me tiene que resultar un 2 abajo. Si yo inserto un 2 abajo, me tiene que resultar 3. Si yo inserto 3 abajo, me tiene que resultar 4. ¿Qué podrá ir? Un n más 1. Eso, n más 1, ¿cierto? Si yo inserto un n, me entrega un n más 1. ¿Sí? Ya, la siguiente, mismo cuento. Si nosotros tuviésemos esto, ¿cuál es la fórmula del término enésimo? Podemos ir descomponiendo, o sea, o hacerlo por parte, por así decirlo. Fíjense que en el numerador va justo el término de la posición, ¿cierto? Porque este es el primer elemento, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, ¿sí? Entonces arriba va el mismo elemento de la posición. Y abajo va el término de la posición más 1, ¿sí? Que es lo mismo que teníamos acá. 2, 3, 4, 2, 3, 4. ¿Sí? N más 1 abajo. Y esta es la fórmula. ¿Ya? ¿Ya? Y el último ejemplo, que en realidad con eso vamos a trabajar casi en todas las cosas, esta sucesión. ¿Cuál será su fórmula general? Es cosa de mirarlo. El numerador ya lo habíamos visto acá, ¿sí? En la posición al cuadrado. Así que por eso en el numerador va n cuadrado. Y abajo van los números impares, pero ojo,
Los números impares parten del 1. Aquí yo estoy partiendo del 3. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí va un más 1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reemplazamos el 1, nos quedaría 2 por 1, 2 más 1 es 3. Ahí está. ¿Sí? Cuando nosotros reemplazamos el 2, 2 por 2, 4, más 1, el 5. Ahí está. ¿Sí? Bueno, y arriba 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Así que ese ya está listo. Cuando reemplazamos el 3, el 3 que es el de la posición, 2 por 3, 6, más 1, 7. Ahí está el denominador. Y 3 al cuadrado es 9. Ahí está el numerador. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la fórmula del término enésimo, no es nada más que esto. Es la fórmula con la que yo puedo obtener los elementos de la sucesión. ¿Sí? Ya, ¿dudas hasta ahí? ¿Van claros? Sí, profe. Ya está. Hoy día la clase igual va a ser media fome porque son puras definiciones, como es materia nueva. Así que lo ideal sería que si es que tienen un tiempo después, la vuelvan a leer, porque así no se les olvidan, son cosas nuevas. Ya miren, ¿qué es lo que pasa? Que en matemáticas en general, uno estudia sucesiones y después lo que intenta hacer es sumarlas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, más adelante van a saber por qué, pero uno siempre las va a querer sumar. Entonces necesitamos una notación. ¿Por qué? Porque no puedo estar escribiendo, por ejemplo, sumar el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Sí, no puedo estar escribiendo eso siempre. Y el matemático en general es una persona bien floja. Entonces, cuando tiene que escribir algo que tiene la misma estructura, le inventa una notación. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La notación de sumatorio. ¿Sí? ¿En qué consiste? Cuando nosotros queremos escribir la suma, ¿sí? Ojo, la suma, desde el término k de una sucesión, y así consecutivamente hasta el término n de la misma sucesión, vamos a escribir esto, ¿sí? Este símbolo. Esta de aquí es la letra griega sigma mayúscula, ¿sí? Así se llama, si es que les causa curiosidad. Ya, ¿cómo es la notación? Va este símbolo, que lo que nos está diciendo es que tenemos que sumar los términos de esta sucesión, ¿sí? Pero no todos, solamente los términos que van desde el término k hasta el término n, ¿sí? Y a esta j que aparece se le denomina índice de la sumatoria, ¿sí? Y como es un índice, puede ser cualquier letra. Yo le puse j, pero en algún libro también les podría decir esto. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Esto cómo se lee? Se lee sumatoria desde k hasta n de la sucesión a j, ¿ya? Esto se leería sumatoria desde k hasta n de la sucesión ahí, pero da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo si está una j, si es un i o si es cualquier otra letra, ¿sí? Por ejemplo, esto en particular sería la sumatoria desde
el tercer hasta el séptimo término, ¿sí? De esta sucesión. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La suma desde el tercero hasta el séptimo. Y ahí tenemos que sumar todo lo que esté al medio, ¿sí? O sea, sería el tercero, sería el cuarto, sería el quinto, sería el sexto y sería el séptimo. ¿Ya? Esa es la notación. Y como les decía, si aquí le ponen, por ejemplo, una I, no pasa nada, sigue siendo lo mismo. Si le quisieran colocar una K, también no pasa nada, ¿sí? Pero podría ser abajo J y al lado K, arriba K. Tienen que ser las dos iguales, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, esta con esta tienen que ser iguales. Ya, ya. Sí, es Esa la es mi duda. única condición. Sí, súper bien. La única condición, voy a marcarlo, es que esas dos sean iguales. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué? En realidad no es que tengan que ser iguales, ¿ah? Ahora voy a explicar qué es lo que pasa. Si yo escribiese, lo voy a correr un poco más al lado. Si yo escribiese eso, fíjate que aquí puse los dos distintos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo hago esta suma, pero lo que tengo a la larga es eso. ¿Por qué? Porque este J es lo que uno va a ir haciendo variar. O sea, el J vale 3, lo reemplazo aquí y me queda el 3. ¿Sí? Después el J vale 4, lo reemplazo acá y me queda el A4. ¿Sí? Entonces, si aquí no está el J, lo que voy a estar haciendo es sumar siempre esto. ¿Ya? O sea, cambio el J y esto de aquí queda intacto, porque no tiene que ver con J. ¿Ya? Ya, Va por ese lado. ya, profe. Es por eso que estos dos, para efectos prácticos, tienen que ser siempre el mismo, pero podrían no serlo. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, siguiente ejemplo. Esto de acá, que es un ejemplo más concreto. Fíjate que J 1 a 3, o sea, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Vamos a sumar desde el primer término hasta el tercer término. ¿Sí? Esta es la sucesión. Ahora fíjate que estoy dando un ejemplo concreto. Acá arriba puse un término cualquiera, arbitrario. ¿Sí? Pero aquí es una sucesión en particular, que si ustedes quieren la llaman AJ. ¿Sí? Ya, entonces, esto significaría desde el 1 hasta el 3, o sea que yo tengo que efectuar esa suma. ¿Sí? A 1 más a 2 hasta... Y ahí vamos viendo. ¿Quién vendría a ser A1? Es tomar este 1 y reemplazarlo, ¿cierto? Arriba nos queda 1 al cuadrado, 1, está bien. Abajo, 2 más 1, 3. ¿Sí? Entonces, ahí está el primer término. Este de aquí está malo, era 4.
Después el segundo término, mismo cuento. El 2 se reemplaza ahí, nos queda 4 arriba. Y el 2 se reemplaza abajo, nos queda 4 abajo. ¿Ya? Y el tercero, misma historia. El 3 se reemplaza arriba, nos queda el 9. Y si se reemplaza abajo, 2 más 3 son 5. ¿Ya? Bueno, y último ejemplo. ¿Cómo se leería esto? La suma desde el segundo término hasta el quinto término. ¿Sí? ¿De qué sucesión? De esa sucesión. Entonces, lo mismo de antes. Si todo esto fuera la sucesión acá, lo que tenemos que hacer es sumar el A2, el A3, el A4 y el A5, que serían todos los que están desde el 2 hasta el 5. ¿Sí? Y ahí es cosa de ir reemplazando. El K vale 2, el K vale 3, el K vale 4 y el K vale 5. K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4 y K igual a 5. Y ahí después el resultado lo obtienen reemplazando. Arriba va un 2, abajo va un 2, queda el 2 tercios. Después, arriba va un 3, abajo va un 3, queda el 3 cuartos. Después, cuando el K vale 4, arriba 4, abajo 4, 4 quintos. ¿Sí? Ya, entonces, ¿se entiende la notación de sumatoria? Esto es una notación, pero cuesta entenderla. Sí, profe, yo lo entendí. Sí, profe. Vale. Ya sí, porque es que se los digo porque yo he visto harto que después, no sé, pues en alguna guía le aparece esto y hay mucha gente que, a ver, no sé, pues I cuadrado partido 2i menos 1. Y la gente queda pasmada, pues no saben qué significa. Ya, algunas propiedades interesantes de las sumatorias. La sumatoria es una suma, ¿cierto? Eso lo acabamos de ver. Entonces, si nosotros estamos sumando, ¿sí?, una sucesión que están todos los términos multiplicados por un número, podemos factorizar por ese número, o sea, dejarlo afuera de la sumatoria. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos suma desde, no sé, igual a 3 hasta 10 de 2 partido por n. ¿Sí? Este número 2 lo tienen todos los elementos de la sucesión. Entonces, perfectamente yo podría escribir ese 2 afuera. ¿Sí? Y eso se puede hacer porque es simplemente la propiedad de factorización. Porque fíjense, si yo hiciera el desarrollo sería, perdón, aquí es i. Ahí sí. Si yo hiciese el desarrollo, tendría que reemplazar con 3, más reemplazar por 4, más reemplazar por 5 y así al llegar hasta 10, ¿cierto? Profe, disculpe, Dime. ¿por qué es 1 partido I y no solamente I? Porque yo lo escribí acá nomás. O sea, porque este es un 2 que está Sí, multiplicando un 1. Entonces el 2 sale.
Ah, ya comprendo. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que decía era que 2 partido por 4 más 2 partido por 5 más... Ese es el término, ¿cierto? Si es que nosotros quisiéramos desarrollar esto, es esa suma. 2 partido por 3 hasta 2 partido por 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que en cada término está el 2 arriba. ¿Y eso por qué? Porque aquí está. Ahí está siempre. Entonces nosotros, por propiedad de los números reales, sabemos que podemos factorizar. Esto es lo mismo que 2 factor de 1/3 más 1/4 más hasta el 1/10. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy representando en esta propiedad. Si es que nosotros tenemos un número que está multiplicando, ¿sí?, a todos los términos, ese número lo podemos sacar de la suma. O sea, sumar primero y después multiplicarlo. ¿Ya? ¿Queda clara esta propiedad? Los números Sí. que están fijos pueden salir. Eso es. ¿Ya? Y no es nada más que la factorización. ¿Ya? Y la otra propiedad es la propiedad de descomposición que tiene la suma, que sigue de la asociatividad. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la suma de una suma, ¿sí?, suena un poco extraño, pero eso, la suma, y adentro tenemos una suma de términos, podemos descomponer en dos sumas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos eso, ¿cómo nos quedaría al desarrollar? Álvaro, ¿cómo nos quedaría si es que quisiésemos desarrollar eso? Eh, sería, el primer término sería 1 partido 4 más 4 y el cuadrado. 4 4 al al cuadrado, cuadrado. ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ese es el primero. ¿Cuál sería el segundo? Sería 5, o sea, perdón, 1 partido 5 más 5 al cuadrado. Bien. ¿Y el tercero? 6, o sea, 1 partido 6 más 6 al cuadrado. ¿Y termina ahí o hay que seguir? No, pues termina ahí, porque hasta el 6, ¿Cierto? del 4 al 6. Exacto. Bien, termina ahí. Voy a correr un poquito más abajo para continuar el ejemplo. Ya, entonces, fíjense que aquí tenemos solamente sumas. Y las sumas nosotros sabemos que son, eh, son conmutativas, son asociativas, ¿sí? Eso viene del colegio, ¿verdad? Conmutativa significa que si yo tengo sumas, las puedo dar vuelta y me va a dar el mismo resultado. Son asociativas, o sea, yo puedo sumar en cualquier orden, si es que tengo solo sumas. ¿Ya? Entonces, dicho eso, esas dos cosas son iguales. Esto y eso de acá
son lo mismo en resultado. Pero en un cuarto no estaría multiplicando toda la otra expresión. No, porque son solo sumas. Fíjate, no hay ninguna multiplicación. ¿Sí? Tenemos un cuarto, un quinto y un sexto. Esas tres estamos sumándolas acá. Y después estoy sumando el 4 al cuadrado, el 5 al cuadrado y el 6 al cuadrado. ¿Sí? O sea, lo único que estoy haciendo es cambiando el orden de cómo sumo. Pero el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces, ¿por qué hice este mini ejemplo? Porque el primer paréntesis es eso. ¿Sí o no? Si ustedes esto lo desarrollan, les va a dar ese paréntesis. Cuando el i vale 4, da un cuarto. Cuando el i vale 5, da un quinto. Y cuando el i vale 6, da un sexto. ¿Ya? Por otra parte, el otro paréntesis, el que está con celeste, lo puedo escribir como la suma desde 4 hasta 6 del i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que quería llegar? Quería llegar con un ejemplo a que vieran esto. Que si ustedes tienen una sumatoria y dentro de la sumatoria hay una suma, es como que de cierta forma esta suma se distribuye a cada uno. ¿Sí? Que eso es lo que nos dice la propiedad. La suma de, o la sumatoria de la suma, es la sumatoria de cada uno por separado. Y eso sumado. ¿Ya? ¿Algo que no les quede claro en esta propiedad? ¿O que se hayan perdido en alguna parte? ¿Eso se sigue resolviendo o se deja tal cual? No, esto era simplemente un ejemplo para que viéramos que se cumplía la propiedad. ¿Sí? Ujú. Ver que efectivamente estas dos cosas eran iguales. Ya no es que haya que resolverlo. Y así porque lo que estamos aprendiendo hasta ahora es simplemente la notación y cómo trabajarla. Después, cuando tengamos problemas, vamos a ocupar el hecho de desarrollarla o no. Por ahora, simplemente entender cómo se escriben, entender sus propiedades. ¿Sí? No es nada más que eso, lo que vamos a hacer hoy día. Al menos con sumatorias. Ya. Y lo último que vamos a decir de las sumatorias es entregar algunas sumas que son conocidas. ¿Sí? O sea, si es que nosotros hiciéramos el cálculo de esto,
cuál es el resultado que vamos a obtener. ¿Sí? Ya, esta primera suma. La suma desde 1 hasta n del valor 1. ¿Sí? Por definición, ¿qué sería? Sería reemplazar el i igual a 1 en esto. Si reemplazan i igual a 1, este les da 1, ¿cierto? Después, cuando el i vale 2, al reemplazarlo acá, ¿qué les queda? 2. No. No es JS. Ay. ¿Nos sigue dando 1? Sigue dando 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no depende del i, ¿sí? Sí. O sea, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que para cada i esto va a ser 1, siempre. Entonces el segundo término también es 1. El tercer término, ¿cuánto es? Lo mismo 1. 1. Ya. ¿Y cuántas veces tengo que sumar 1? Las veces que esté dado arriba, n. N, ¿cierto? Sí, entonces esto sería exacto. 1 más 1 más 1 más 1 hasta que completemos n veces. Ya, pues si yo sumo 1 n veces, ¿cuál es el resultado? Si yo sumo 1, por ejemplo, 10 veces, ¿cuánto me da? Da 10, pues, ¿cierto? Si yo sumo el 1 5 veces, 1 más 1 más 1 más 1 más 1, eso es 5. Si yo sumo el 1 50 veces, 1 más 1 más 1 más 1, así hasta 50, va a ser 50. Entonces, eso es lo que nos dice esta propiedad. O mejor dicho, esta suma. Cuando nosotros sumamos el 1 n veces, el resultado va a ser n. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Con un poco de desarrollo y viendo esto, uno se da cuenta que el resultado va a ser n. ¿Sí? Ya, esta suma también se conoce como suma de Gauss. Si nosotros hacemos el desarrollo ¿qué es lo que tendríamos que sumar cuando el j vale 1? ¿Ya? Porque esto sería a sub j. ¿Ya? Cuando el j vale 1 es un 1. Cuando el j vale 2, ¿qué es lo que estaríamos sumando? ¿Cuál es el término que sigue? 1 más 2. Más 2 y después Más 3. más 4, ¿cierto? Y así hasta el Hasta el último, n. hasta el n. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que estamos afirmando. Se está afirmando de que esta suma, o sea, la suma de los n primeros números naturales, en realidad, voy a cambiarle esto, suena mejor, de los n primeros naturales, estamos diciendo que es este resultado, ¿sí? Ya, esto de aquí tiene un poquito de historia. Cuentan los rumores,
o la leyenda, de que a Gauss, por eso también se le conoce como suma de Gauss, y a su curso se les preguntó cuál era la suma de los 100 primeros términos, ¿sí? Cuando tenía como 6 años. Eso yo creo que es para hacer sentir mal a los matemáticos de hoy en día, porque esto a los matemáticos de hoy en día no se les ocurre hasta la universidad. Se le preguntó cuál era la suma de los primeros 100 términos, ¿sí? Esperando de que se demoraran, no sé, toda la clase en contestar. Y él dio con esta fórmula, de forma directa. ¿Cómo lo hizo? Repetir mejor esto. 1 más 2. Así, por ejemplo, más 97, más 98. Ya, eso de ahí. Entonces, fíjense. Si yo sumo este término con este término, ¿cuál es el resultado? 101. 101, ¿cierto? ¿Qué pasa si sumo este término con este término? Va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo, ¿cierto? O sea, si yo empiezo a sumar de los bordes, el resultado va a ser siempre el mismo, ¿sí? ¿Y cuántas veces tengo que hacer esa suma? 50 veces. 50 veces. Entonces esto sería 101 por 50. Y ese es el resultado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. El n más 1 viene a ser el 101, o sea, la cantidad de términos que estamos sumando más 1. Y estamos multiplicando por 50. ¿Qué vendría a ser 50? La mitad del n. ¿Ya? Entonces aquí está, la fórmula. Si nosotros queremos sumar los n primeros naturales, que sería esto de acá, ya sabemos que eso va a tener un cierto resultado que es este de acá. ¿Sí? Bueno, y la última suma conocida, que esta ya no es tan fácil visualizarla, es la suma de los primeros cuadrados. ¿Sí? O sea, 1 más 4 más 9 más 16 más 25 y así hasta llegar al n cuadrado. ¿Sí? Esa suma también tiene su fórmula y como les decía, no es tan fácil deducirla, así que esa no la vamos a deducir. Pero es esta de acá. N por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Sí? Y como les decía, estas son sumas que uno va a conocer. O sea, cuando nosotros estemos trabajando con problemas, lo más probable es que aparezca alguna de estas. ¿Sí? Y ahí tenemos que recordar que tenía un cierto valor ya que sabíamos de antemano. ¿Sí? Eh, no lo vamos a dejar ahí por hoy día, porque lo siguiente ya es como otra cosa que no tiene mucha relación con la sumatoria. Tiene una pequeña relación, pero no es tanto. Así que prefiero revisarlo con más calma el día jueves. ¿Ya? El día jueves vamos a ver progresiones aritméticas, progresiones geométricas, teorema del binomio, y el día viernes vamos a ejercitar de las cosas de la semana. ¿Sí? Porque lo del certamen ya está todo lanzado. Y de todas formas, el viernes vamos a dejar un ratito para alguna duda que tengan. ¿Vale? Vale, profe. Entiendo. Ya pues chicos,